Un nuevo ángulo para una polémica que comenzó ya en la víspera. Ayer estuvimos hablando aquí sobre esa carta que se envió para que la Casa Blanca reconsidere lo que hace con respecto a Cuba. Una carta firmada por decenas, alrededor de 40 personalidades que han trabajado en administraciones demócratas y republicanas, que incluyen algunas personas liberales y algunas personas conservadoras. Y entonces hoy planteamos la posibilidad de analizarlo desde otro ángulo. En este caso lo vemos generacionalmente. Ayer gente de mi generación, hoy gente de la nueva generación. Y entonces, le doy la bienvenida a nuestros invitados. Keith Fernández nació aquí en Estados Unidos, es consejero legal, director de comunicaciones de la oficina de la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen. Muchas gracias, Pedro. Gracias por estar aquí, muy amable. Gracias. Peter Ortega, ustedes lo conocen, hemos disfrutado de su inteligencia aquí en conversaciones previas, es crítico de arte y salió de Cuba todavía a esta altura. ¿Cuánto hace? 1 año y unos días. Hace poquito se cumplió el año, ¿verdad? Sí. Bienvenido, buenas noches. Ayer me tomaron las huellas. Mira, bueno, me alegro. Ya está integrado plenamente a lo que es la corriente de este país tan maravilloso. Arranco contigo, Keith. ¿Cómo no? ¿Qué piensas del planteo? Bueno, del planteo, esta carta es la misma carta que hemos visto por muchos años, que sea bipartidista no tiene nada que ver porque hay muchas personas que están a favor del embargo, más restricciones que Debbie Wasserman Schultz, Albio Cires, Bob Menéndez, personas que son demócratas igual que republicanos como Mario Díaz-Balart, Ileana Ros-Lehtinen y Marco Rubio. Esta carta pide levantamiento de restricciones que hemos visto que hasta en Cuba no lo quieren porque Berta Soler, José Daniel Ferrer, Antonio Rodiles y muchos más salieron a decir que eso sería contraproductivo, darle más oxígeno al régimen cubano. ¿Qué piensas tú, Peter? Bueno, yo pienso que la carta es muy inteligente en muchos sentidos. En primer lugar, no están hablando del embargo, porque ellos saben que quitarlo necesita la aprobación del Congreso y eso es un camino estéril. Y entonces van por otro camino más inteligente. Están pidiendo medidas específicas de tipo ejecutivo que sí puede practicar Obama de manera directa. Entonces yo creo que es interesante por 2 razones. Primero, están hablando de la sociedad civil. Todas las medidas, por lo que yo leí, están encaminadas a empoderar a la sociedad civil, a ese mercado independiente incipiente de la isla, a empoderarlo financieramente. Y no cabe duda de que para que una sociedad civil pueda agenciar un cambio en cualquier lugar del mundo, lo primero que necesita es independencia del gobierno. Y esa independencia y soltarte de la teta del gobierno es una independencia que tiene que ser ante todo y en primer lugar financiera. Por otra parte, yo creo que están insistiendo mucho en el tema de los viajes, de allá hacia acá y de aquí hacia allá. Flexibilizar aún más todavía, incluso los viajes de tipo académico. Y yo creo que eso es otra válvula, esa es la espada de Damocles del gobierno cubano. O sea, cada vez que un cubano que nunca ha salido de la isla viene a Estados Unidos de visita y se regresa, esa mente le cambia. Regresa a Cuba con un bicho en la cabeza que dice, ya conocí la libertad y esta mierda no la quiero más. O sea, no, es así, disculpen la palabra. Yo creo que al final es muy importante que la gente viaje, que la gente conozca. Y por otra parte, mi postura en cuanto a... No se está hablando del embargo en estas medidas, pero claro, mi postura en cuanto al embargo siempre ha sido muy clara. Yo quiero un futuro para Cuba libre, democrático, que es lo que todos queremos, pero creo que eso le toca a los cubanos, de adentro y de afuera, no a ningún gobierno externo, porque eso es injerencia. O sea, no le toca a ningún gobierno. Lo tiene que hacer el pueblo de Cuba. Por otra parte, es un embargo que por más de 50 años no ha demostrado resultados concretos. La dictadura sigue más férrea que antes, no ha logrado nada. Y por otra parte, como han dicho muchos disidentes, en esto coincido con Giovanni Sánchez, es el pretexto que ha usado el gobierno cubano siempre para hablar de sus torpezas y para esconder su incapacidad de todo tipo. Y entonces todas las culpas se las echan al embargo. Cuando no esté el embargo, ese cuento de hadas va a caer en crisis y el pueblo cubano va a abrir los ojos y van a decir, bueno, pero esto no es culpa del embargo. Sí, pero creo que es una tontería decir que el pueblo cubano no reconoce ya que el embargo es una excusa utilizada por el régimen. Y hablando de lo que está pasando con esta carta, aunque habla de muchas cosas bellas, y bueno, van a haber viajes y eso, vemos que los viajes usualmente son de los americanos a Cuba y no los cubanos para los Estados Unidos. Hemos visto unos cuantos cubanos venir a los Estados Unidos, pero muchos más son americanos que van, que hasta en la carta dicen que quieren grupos profesionales para ir. ¿Para qué? Para gastarle más dinero en Cuba. Y en esa carta ni una vez se dice derechos humanos, libertad, ni se dice la habilidad de expresarse. Esa carta es decir, queremos que más personas vayan a Cuba a darle dinero al pueblo cubano, que es bueno, pero ir por el pueblo cubano tiene que ir por el régimen castrista, porque ahí nadie de verdad es propietario. Eso es licenciatura. Bueno, en la carta sí se habla de derechos humanos. Permíteme un segundito y enseguida tienes la oportunidad. No dicen las palabras derechos humanos. Los tengo aquí, sí. Permítame un segundo.
Ahora la puedes leer, pero yo no encontré lo de los derechos, incluso se lo reclamé ayer, se lo mencionaba al señor Saladrigas, sí, y me decía que no, que era oportuno usar eso en otro momento. Pero para Saladrigas nunca es oportuno usarlo. Yo entiendo. Ahora, voy a algo que mencionabas cuando hablas de lo que está pasando en Cuba en estas circunstancias, en términos de que vienen menos cubanos aquí de los que van allá. Sí. Eso no depende de Cuba, eso depende también de Estados Unidos. Si no te da visa, no pueden entrar en Estados Unidos. Los Estados Unidos es una realidad. le han dado bastantes visas a las personas y claramente gustaríamos que las personas tuvieran la libertad, los cubanos como los americanos, de venir, porque imagínense, los cubanos no deben de estar reprimidos por el mismo régimen. Eso sin duda. Pero aquí la represión es la del régimen, no de los Estados Unidos. Eso no hay duda. Pero tú sabes que si el gobierno de Estados Unidos dice, vamos a dar 200.000 visas, igual hay cola porque van a ponerse 1 millón de personas en línea para tratar de salir de allá. Bueno, yo discrepo en dos cosas. ¿Guardaste el teléfono porque no encontraste? Sí está, como que no. No, como que no, aquí está. O sea, están los 3 puntos clave en el... yo no encontré que dijera derechos. En el tercer punto dice priorizar la relación en áreas de interés. Se solicita a la administración Obama centrar el diálogo bilateral en áreas de mutuo interés en los campos de seguridad y de preocupación humanitaria. Y para ello usar la ventaja de este diálogo para presionar a Cuba en asuntos de derechos humanos y en la liberación de Alan Gross. Pero eso es para hablar de la otra cosa, para hablar derechos humanos y liberación de Alan Gross. Estos son los supuestos diálogos que siempre tenemos con el régimen cubano. No, pero esto es ellos decir, oh no, los gobiernos tienen que hablar entre ellos mismos. Esto no es para usar los fondos para presionar el gobierno cubano para que inste que haya derechos humanos, para que las personas tengan libertad. Esto es decir, bueno, vamos a ver si tenemos un diálogo, hablamos, y si ustedes quieren tener democracia, quizá, porque esta es la primera vez que ellos dicen que ellos sacan el tema de los derechos humanos y lo sacan en el punto número 3, no el 1, no el 2. Está escrito, no, pero eso no está en el bien, pero no leyeron bien. Bueno, las dudas de los que tenía con respecto a lo que él hablaba. Hay 2 cosas en las que discrepo. Y tal vez él, como no ha vivido nunca en Cuba, no sabe, ¿no? Pero él dice que él no cree que la gente en Cuba no sepa que el embargo es un pretexto. No. O sea, yo que vine de Cuba hace un año, sí te puedo decir que en Cuba hay mucha gente ciega. Ciega, que se cree muchas de las mentiras que dice el régimen. Porque tú no sabes lo que es vivir en una isla donde toda la televisión es una mentira, tú no tienes acceso a lo que pasa afuera. Y si tú no has viajado nunca de Cuba y todo lo que te metes es la propaganda ideológica esa que te idiotiza el cerebro día a día de ese noticiero de cubanos diarios, llega el momento que tu cerebro se tupe. Y sí hay mucha gente en Cuba que cree que todos los problemas que tienen ellos por culpa del embargo, porque es lo que se les dice todos los días. Y como dice un dicho, una mentira repetida 1000 veces Peter, llega a convertirse en una verdad. Siempre hay gente que va a decir eso. Y en Cuba, por ejemplo, en Cuba lo que la gente... Déjame terminar la idea, después me dices la tuya. En Cuba lo que la gente oye es eso que dice el régimen. En Cuba nadie conoce a Giovanni Sánchez, el cubano de a pie, nadie la lee, nadie sabe quién es Antonio Rodiles. El 90% de los cubanos, tú les preguntas quiénes son esos opositores y no los conocen. Es duro y es triste, pero es así. Y entonces... yo creo que ese es un punto en el que discrepo. O sea, la gente sí, ese cuento de hada de que todo es culpa del embargo, sí lo tienen tragadito en su cerebro porque lo tienen idiotizado. Pero, el segundo punto en el que discrepo es que yo creo que tú decías que son más los cubanos que van allá que los que vienen acá. Constantemente lo que está viniendo de cubanos allá para acá es muchísimo. Es una cifra que se aumenta y aumenta, creciendo, nada más por el Ministerio de Cultura, Instituto Cubano de la Música, Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Los artistas que vienen aquí constantemente, yo tengo los datos, las visas cada año crecen y crecen y crecen, y son miles y miles y miles de visas que se dan. Son músicos que nunca conocían Estados Unidos y vienen aquí, y son músicos, por lo general los artistas son gente valiente, gente que pone su arte al servicio del cambio, como Carlos Varela, como muchos músicos en Cuba. Y muchos de esos artistas como en Cuba... como en todos los ambientes hay de todo. Exacto. Hay de todo. Exacto. Pero hay muchos artistas también, lamebotas y chupamedia pero hay muchos artistas en Cuba, hay muchos artistas en Cuba valientes y con un bichito en su cabeza y que nunca han salido de Cuba, nunca han venido a Estados Unidos. Y gracias a estos intercambios que desde 2010 la administración Obama ha flexibilizado, al llamado intercambio cultural, han podido venir a Estados Unidos. El hecho de venir aquí y conocer la libertad y regresar a la cárcel, eso yo estoy seguro que es un agente del cambio. Eso es muy seguro. Lo que pasa es que no hay simetría porque jamás han dejado que vaya un artista de aquí y se siente en la televisión cubana. Eso está mal, claro. Que es es lo que todos quisiéramos, ¿no? Exactamente. Ahí estoy de acuerdo, pero el hecho de que no puedan ir los de aquí para allá, entonces vamos a decir, entonces no, tampoco los de allá para acá. Yo creo que si se gana en un pedacito, hay que decir, bueno, falta ganar en esto, pero tampoco decir, ustedes no, porque ustedes tampoco. A mí sí me encanta el concepto de, en general, y por supuesto para mí lo de los derechos es prioritario. Después hablemos de dinero, de cualquier otro tema, me parece que eso es fundamental. Pero sí me encanta el concepto de que cuando alguien que no tiene, y cuando hablamos de no tiene, hablamos de libertad, hablamos de ropa, hablamos de derecho a decir lo que piensa,
va a un lugar donde sí existen esas cosas, hay un contagio imposible de evitar y me parece que cuando vuelven ese virus maravilloso de la libertad se puede propagar. Pedro, ¿Qué piensas de eso? Ya las personas saben de eso, ya los cubanos saben que eso existe y también yo creo que es también una falta de confianza en el pueblo cubano porque cuando tú dices que bueno 90% de los cubanos le creen el cuento al régimen. Yo vine de Cuba hace un pero año. eso no es Yo verdad conozco al porque cubano cuando a pie. quizás no lo hayas leído, pero muchas veces los institutos republicanos y demócratas internacionales hacen encuestas por la isla y se le ve que la mayoría de los cubanos saben que eso es un chantaje del régimen. ¿Y cómo uno va a decir que el 90% de los cubanos le creen al régimen que es el embargo? No, yo dije que el 90% no conoce a Giovanni Sánchez, Antonio Rodríguez. Yo no dije que el 90% esté ciego. Yo dije que hay muchos cubanos ciegos y que creen la propaganda oficial. Y no dije cifras. Después dije que el 90% no conoce a los disidentes porque no tienen impacto en la tele, porque censuran sus blogs en internet, porque no los pueden leer. Lo insólito es que a veces se enteran de cosas de los disidentes mirando programas de Estados No, aquí Unidos. de Martí, Radio Martí, también este programa tan bueno. Otro detalle interesante es, yo escuché una vez a alguien que decía, bueno, la política tiene que ser cerrar cada vez más, porque está comprobado que en los momentos de mayor holgura económica es cuando más reprimen a sus disidentes las dictaduras. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las dictaduras cuando más reprimen es cuando tienen miedo, cuando saben que el final se avecina, cuando están asfixiadas económicamente, cuando saben que ya no los que cuando están así ya en ese punto límite de temblores, cuando más reprimen a sus disidentes. Pero entonces, eso no es ser dictadura porque final, ellos no le van a dar libertad a nadie. Ellos van a seguir haciéndolo como siempre lo han hecho. Este mes era una cifra grandísima de detenciones. Estos viajes que nos han ganado para la libertad del pueblo cubano. Nadie tiene más libertad. ¿Me ha logrado el embargo en 50 años? Nada, es una retórica vacía. Y que haya logrado el comercio de México, España, Italia, todo el mundo. Que ahora mismo en Cuba hay ciudadanos nada. de a pie con dinero, y dinero es poder, y valentía para enfrentarse ¿Y qué al han poder. ganado? Porque Bueno, todavía que hay gente que en Cuba quien tiene dinero en su bolsillo se siente más valiente para enfrentarse a una dictadura. Se que cuando siente tiene más hambre y no valiente, tiene un pero peso. todavía lo siguen arrestando. Bueno, pero llegará el todavía momento en que esa siguen gente reprimiéndolo. coja valor. Todavía siguen negándole los derechos humanos que ellos merecen. Pero la carta no dice que en Cuba no se violan los derechos. La carta apoya por una Cuba democrática, libre. Es para que haya más dinero en Cuba que va a ir al régimen. La carta no va a ir al régimen, va cubanos a pie. La carta ha dicho... No, pero por ir a Cuba tú tienes que darle dinero al régimen porque el régimen lo controla. A ver, todo. la carta lo que dice es algo muy esencial. Usar a un pueblo como misil contra un gobierno. Apretar una olla de presión para que ese pueblo, cuando esté hasta aquí, hasta la garganta, casi muerto, tú matándolo con tus medidas, para que entonces se enfrente a un gobierno. Eso es inhumano, es inmoral y es deshonesto, porque estás usando un pueblo como misil de choque contra un gobierno. Pero eso no desde la comodidad del exilio. No, pero eso no es la posición ninguna. La posición del embargo es la asfixiar. No, pero bueno, un punto interesante sobre eso, porque... Si los dirigentes en Cuba tienen mansiones, casas, viven bien, toman vinos de miles de dólares, el pueblo es el que sufre las medidas, no es el gobierno. Perdón, yo los escuché, escúchenme un instante nada más y seguimos siendo amigos todos. No es un problema de dónde se haya nacido, sino incluso tal vez de edad. En el 94 tenías unos pocos años, me imagino, ¿verdad? Y se pasó un hambre espantoso en Cuba, espantoso. Cuando tú hablas de estar asfixiado, yo tengo tantos cuentos de gente que trabaja ahora conmigo, que están aquí mismo en este estudio, que están en el cuarto de control, que estaban al borde, que perdieron una cantidad de libras porque no tenían dónde comer. Y no hubo una explosión popular porque hay un control férreo, brutal, de lo que significa... Eso, claro, pero la cerrazón no conduce a nada. Bueno, pero a lo que voy es, ya existió esa posibilidad, ya ocurrió eso en Cuba y eso no pasó. O sea, no estamos hablando de que pasen hambre en Cuba, porque ya pasaron una situación de horror y tú lo sabes, ahora que has llegado acá, bueno, te lo habrán dicho allá mismo los que lo vivieron más en carne propia. Eso por un lado. Por el otro, el embargo se ha transformado en un cuento, en la práctica. Inauguran el puerto de Mariel, pollo de Estados Unidos en el primer barco. Remesas a Cuba, todos los años aumentan de una forma extraordinaria, se ha transformado en uno de los principales ingresos de divisas para la isla, porque la gente le envía dinero a sus familiares. ¿Quién le va a decir a alguien, no le envíes plata a tu mamá que necesita medicamentos? Claramente. En la práctica llega más dinero de Estados Unidos a Cuba que a muchas naciones de Latinoamérica que tienen gobiernos democráticos. Entonces, como herramienta, se ha oxidado hace mucho tiempo el embargo. Bueno, pero el embargo es para prevenir que haya más crédito también al régimen cubano. Este Estado patrocinador del terrorismo que cuenta con sus amigos de Corea del Norte, que le encontraron los misiles de ahí. Entonces,
no ha podido levantarse a hacer lo que ha querido hacer, como hizo en Angola, como hizo en tantos otros países. Entonces, sí, hay la parte del cash, pero también tenemos que ver la parte que hemos prevenido, que es más dinero para represión, más dinero para asegurar que ellos inventen a formar con Maduro y con Corea del Norte, y también no darle más bienes para enterrarse, seguir enterrándose ahí en el poder del gobierno. Yo sé que es difícil, pero así es. Yo lo veo como una metáfora así muy infantil, digamos, ¿no? Yo creo que el pueblo de Cuba es quien tiene que despertar, eso está claro, y todos estamos de acuerdo. E insisto en que no le toca a un gobierno externo. Estados Unidos no son los policías del mundo para decidir dónde se meten y a quién le dan la libertad y a quién no. Tiene que decidir el pueblo de Cuba. Tú despertaste y te fuiste. Exacto. O si no, ese es el problema de Cuba, ¿no? Que la gente cuando despierta a veces se va. Pero bueno, el pueblo de Cuba tiene que despertar. Y entonces yo veo que hay dos posturas. Hay quienes dicen que para que despierte hay que apretarle el cuello, y cuando esté con la lengua fuera despertará. Yo no creo que esa sea la postura, esa es demasiado... para mí, deshonesta y cómoda desde el exilio. Yo creo que la más interesante es ayudarlos para que se empoderen. Yo creo que todas las medidas van encaminadas a los micronegocios, a la sociedad civil esta de mercado independiente que está surgiendo incipientemente, que viajen, que conozcan y que se den cuenta, con la ayuda, que se den cuenta de que no somos tan malos como allá se los han pintado, dándoles la mano, ¿no? Yo creo que es como más van a abrir los ojos. Si les doy la mano, les abro más los ojos que si les aprieto el cuello. Pero 20 segundos para esto no es nada nuevo, responder hemos ya. visto esto tantos años, van a seguir lo mismo, más represión, más arrestos, el pueblo cubano no beneficia. Okay, pero el pueblo cubano tiene que salir a las calles, el gobierno americano no le toca meterse en un destino de un país ni de su pueblo. Eso es la política americana de nosotros, no vamos a seguir financiando con el mundo. No vamos a seguir financiando la represión de la política de Estados Unidos con el mundo, injerencia. Les voy a presentar a un dictador. Pedro, un placer, como siempre, apoyar los derechos humanos. Un gran gusto tenerlos aquí. Igual, un placer. Muchas gracias. Un capítulo más de una discusión que me parece es algo que ojalá se termine pronto porque se resolvió que se cayó la dictadura, pero mientras exista habrá diferentes puntos de vista. Para nosotros es un gusto poder ponerlos aquí a la mesa para que se compartan con nuestro público. Vamos a un paréntesis. Al regresar